Buenos días, sean grandemente bendecidos de una manera muy especial. Una vez más aquí adorando, glorificando el nombre del Señor, tomándonos un cafecito con Dios y siendo de bendición para el mundo, para que todo aquel que pueda ver este video pueda escuchar la poderosa palabra del Señor, ser bendecido de una manera muy especial. Así que en esta mañana te bendigo, declaro grandes cosas y proezas de parte de Dios para con tu vida. Vamos a continuar el plan de lectura. Ya terminamos 3 libros de la Biblia. Vamos para el 4.º libro, que es Levítico, capítulo 1. Olivia Hernández, bendiciones. Neri Machado, gracias por estar conectado con nosotros. Le bendigo de una manera muy especial. Gracias por darme la oportunidad de entrar a sus vidas de esta manera y compartir conmigo cada mañana. Siempre los veo conectados y agradezco al Señor por esta gran oportunidad que nos brinda de leer la palabra, la poderosa palabra del Señor y compartirla con todo aquel que puede escucharla y puede estar ahí con nosotros. Así que les bendigo en gran manera. Como decimos, el plan de lectura es cronológico, Nueva Traducción Viviente. Estamos leyendo y ya nos toca comenzar con el libro de Levítico, versículo 1. Dios bendiga a Gustavo Cruz, a Lourdes Villalobos. Bendiciones a todos los que se vayan conectando. Amén. A Guadalupe Martínez, René Arteaga. Gracias por estar conectado ahí con nosotros. Les bendigo de una manera muy especial. Bueno, no esperamos más, sino que entramos en el plan de lectura. Sé que a eso es lo que hemos venido. Amén. Bendiciones, Guadalupe Martínez. Gracias por estar conectada. Les bendigo en gran manera. Levítico capítulo 1. Comenzamos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Procedimientos para las ofrendas quemadas. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, le puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que sea aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Dios bendiga a María Isa y a Teresita. Bendiciones a cada uno de ustedes. Luego matará el becerro en la presencia del Señor y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está en la entrada del tabernáculo. El Levítico 1, versículo número 6. Después se la quitará la piel al animal y se cortará en pedazos. Los hijos del sacerdote Aarón encenderán un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada, una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Bendiciones a todos los que siguen conectándose. Yanine Cruz, Brisel Zamora, Chepi Barreto, bendiciones. Qué bueno verte ahí. Gracias por conectarse. Estamos en Levítico capítulo 1, versículo 10. Si el animal que ofrece como ofrendas quemadas en el rebaño podrá ser una oveja, pero deberá ser un macho sin defecto. Matarás al animal al lado norte del altar en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, sacerdotes, salpicarán la sangre por todos los lados del altar. Luego cortará el animal en pedazos y
Los sacerdotes acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa y sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua después que el sacerdote quemara el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si ofreces un ave como ofrenda quemada al Señor, elegirás una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar, la arrancará la cabeza y la quemará sobre el altar, pero primero deberá escurrir la sangre, dejarla correr sobre un costado del altar. El sacerdote también debe quitarle el buche y las plumas y echarla en las cenizas al lado oriental del altar, luego sujetando el ave por las alas. El sacerdote la abrirá, pero sin despedazarla. Después la quemará como ofrenda quemada sobre el altar que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Esto se oye tan despiadado y tan fuerte, todo esto que se hacía en las ofrendas. Y era simplemente una sombra de lo que había de suceder, que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, viniera a la tierra y muriera por nosotros. Y muriera de una manera atroz, fuera sacrificado por ti y por mí. Dios bendiga a la pastora Sonia, Julio y Margarita, bendiciones. A Alex Osorio, te bendigo. Ramírez, bendiciones. Amén, gracias por estar ahí con nosotros. Capítulo número 2 de Levítico. Procedimiento para la ofrenda de grano. Cuando presente granos como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. Derramarás sobre la harina aceite de oliva y la rociarás con incienso. Y la llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite junto con todo el incienso y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego el resto de la ofrenda del grano será entregado a Aarón y a sus hijos. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. Si la ofrenda es el grano cocido al horno, debe ser de harina selecta, pero sin levadura. Se puede presentar en la forma de panes planos mezclado con aceite de oliva o de obleas untadas con aceite de oliva. Si la ofrenda de granos se cocina en un sartén, debe ser la harina selecta humedecida con aceite de oliva, pero sin levadura. Pártela en pedazos y derrama sobre ella aceite de oliva en una ofrenda de grano. Es una ofrenda de grano. Si la ofrenda de grano se cocina en una cacerola, debe ser de harina selecta y aceite de oliva. Cualquiera que sea la forma en que se prepare la ofrenda de grano para el Señor, la llevarás al sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote tomará una porción representativa de la ofrenda de grano y la quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. El resto de la ofrenda de grano se entregará a Aarón y a sus hijos como alimento. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. No uses levadura cuando prepares alguna de las ofrendas de grano para que presentes al Señor, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como una ofrenda especial presentada al Señor. Puedes ponerle levadura y miel a una ofrenda de las primicias, de las primeras cosechas, pero estas nunca deben ser ofrecidas sobre el altar como un aroma agradable al Señor, sazonada con sal, todas las ofrendas de grano, para acordarte del pacto eterno de Dios.
Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. Si presentas al Señor una ofrenda de grano a la primera porción de tu cosecha, lleva granos frescos, molidos y tostados sobre el fuego. Pon aceite de oliva sobre esta ofrenda de granos y echa el incienso. Luego el sacerdote tomará una porción representativa del grano humedecido con aceite junto con todo el incienso y la quemará como una ofrenda especial presentada al Señor. Dios bendiga a Fernando Torres. Gracias por estar ahí conectado con nosotros. Levítico capítulo 3. Procedimientos para la ofrenda de paz. Versículo 1. Si presentas un animal de la manada como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Pon tu mano sobre la cabeza del animal y mátalo a la entrada del tabernáculo. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, aplicarán la sangre por todos los lados del altar. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones, junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón lo quemarán encima de la ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si presentas un animal del rebaño como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener, ningún defecto. Si presentan una oveja como ofrenda llevada al Señor, coloca la mano sobre su cabeza y mátala frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la oveja por todos los lados del altar. El sacerdote debe presentar la grasa de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye la grasa de la cola gorda cortada cerca del espinazo, toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento que se presenta al Señor. Si presentan una cabra como ofrenda, llévala al Señor. Coloca la mano sobre su cabeza y mátala frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la cabra por todos los lados del altar. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones, junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento de Aarón, un aroma agradable al Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Nunca deberás comer grasa ni sangre. Esta es una ley perpetua para ti que debes cumplirse de generación en generación, donde quiera que vivas. A veces, no sé si te ocurre, pero yo veo como que se repite siempre lo mismo. Dios bendiga a Miriam Olmos. Amén, bendiciones. Ana Mejía, bendiciones. Levítico capítulo 4. Le estaba diciendo que se repite una vez y una vez más, o no sé si usted lo ve de esa manera, pero si era con una oveja o si era con un carnero, se repetían las mismas palabras nuevamente y constantemente se hacía otra vez, se hacía una ofrenda agradable al Señor y versículo tras versículo como que se notaba que el Señor estaba repitiendo lo mismo al pueblo
de Israel. Y uno dice, ¿y por qué tiene que estar esto escrito tantas veces de igual manera en la Biblia? ¿A qué equivale eso? ¿Por qué tiene que estar así escrito? Y yo creo que con un pueblo tan terco como somos nosotros, no voy a decir el pueblo de Israel, vamos a decir nosotros, el Señor tiene que repetirnos y repetirnos y repetirnos lo que a Él verdaderamente le agrada. No sé si usted tiene este mismo sentir que yo, pero hay momentos donde nosotros nos hacemos de oído olvidadizo y no le prestamos atención a lo que Dios nos está llamando a hacer. Es algo que tú y yo debemos de considerar. Cuando Dios te repita las cosas más de una vez, es porque necesita que prestes atención y que puedas hacerlo conforme a como Él te ha dicho. Dios bendiga a Dalia Gómez, que está conectada desde Mochilena. Gracias por estar ahí con nosotros. Levítico capítulo 4. No vine a predicar, vine a leer la palabra del Señor. Procedimiento para la ofrenda por el pecado. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De esta manera debe proceder con aquellos que pecan involuntariamente al hacer algo que viola uno de los mandatos del Señor. Si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto. Debe llevar al becerro al Señor a la entrada del tabernáculo. Coloca su mano sobre la cabeza del becerro y mátalo delante del Señor. Me gusta también cada vez que veo aquí cómo el Señor le pide al pueblo un becerro o un animal, normalmente sea becerro, sea cabrito o sea oveja, la pide sin defecto. Mucha gente puede interpretar eso como que Dios no acepta nada que no sea perfecto. Y es porque es representativo a Jesucristo. Y otra cosa, yo creo que la pide sin defecto, ya que ese animal nos está representando a nosotros delante de Dios. Entonces, Él nos hizo a nosotros perfectos, por eso el animal que se presenta debe ser perfecto. Creo que el Señor está dándonos una lección para que cuando nos presentemos delante de Él, seamos perfectos. Dios bendiga a Eduardo Cruz y a Yuxon Castillo, que está conectado con nosotros. Luego el sumo sacerdote llevará parte de la sangre del tabernáculo. Versículo número 6, Levítico 4. Mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor delante de la cortina interior del santuario. Después el sacerdote pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo y derramará el resto de la sangre del becerro al pie del altar de las ofrendas quemadas que está en la entrada del tabernáculo. Luego el sacerdote quitará toda la grasa del becerro para presentarla como ofrenda por el pecado. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Deberá quitar todo esto junto con los riñones, así como lo hace con el ganado que se presenta como ofrenda de paz, y quemarlo sobre el altar de la ofrenda quemada. Pero debe tomar todo lo que quede del becerro, la piel, la carne, la cabeza, las patas y las vísceras y el estiércol, y llevarlo fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro, al lugar donde se echan las cenizas. Allí sobre el montón de las cenizas se quemará sobre un fuego de leña. Si toda la comunidad israelita peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Yo quisiera
si alguien me dijera en la Reina Valera o la escribiera ahí en los comentarios cuál es ese lugar fuera del campamento que está todo el tiempo ardiendo. Recuerda, todo esto que es impuro, todo esto que no se hace en un sacrificio, sale afuera del campamento, en un lugar donde todo el tiempo está el fuego ardiendo. A estos lugares era donde Jesucristo se refería, que era el llanto y el crujir de dientes en las partes de afuera del pueblo, del campamento. Ahí es donde se debería de llevar. Normalmente se le decía Seol, o un lugar así parecido, un nombre parecido. Quizás en la Reina Valera lo puede decir. Dios bendiga a la hermana Reina Fuente, Antonio Ramírez y Gallo Polaco. Y cuando se hacía eso, estaba siendo también representativo de Jesucristo iba a ser echado fuera. Jesucristo no fue crucificado dentro del campamento, en este caso dentro de la ciudad, sino que fue sacado fuera y crucificado en la afuera del campamento o de la ciudad. Simplemente todo esto está representando esos sacrificios que Jesucristo hizo por nosotros y cumplió con todos los requisitos que el sacrificio estaba ya escrito en la palabra desde Levítico en adelante. Así que seguimos hacia adelante. Si toda la comunidad israelita peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. En cuanto a ello se dan cuenta de su pecado, deben llevar un becerro como una ofrenda por su pecado y presentarlo al tabernáculo. Si alguien peca al violar algunos de los mandamientos del Señor y nadie se da cuenta, o sea, el Señor nos está hablando a nosotros que hay mucho de nosotros que podemos pecar y nadie se da cuenta. Y eso no exime a uno de que no se haga un sacrificio delante del Señor. O sea, cada vez que usted peca, Jesucristo es presentado como un sacrificio delante del Señor para que te pueda cubrir de tus pecados. Dios bendiga al pastor Freddy López. En gran manera está conectado con nosotros. Dice, después los ancianos de la comunidad pondrán las manos sobre la cabeza del becerro y lo matarán ante el Señor. Luego el sumo sacerdote llevará parte de la sangre del becerro dentro del tabernáculo, mojará su dedo en la sangre y lo rociará 7 veces ante el Señor delante de la cortina interior. Después pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que están en la presencia del Señor delante del tabernáculo y derramará el resto de la sangre al pie del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada del tabernáculo. A continuación el sacerdote quitará toda la grasa del animal y la quemará sobre el altar, así como lo hace con los becerros ofrecidos como una ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los israelitas y los hará justo ante el Señor y serán perdonados. Después, el sacerdote debe tomar todo lo que queda del becerro y llevarlo fuera del campamento y quemarlo allí, así como lo hace con la ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Esta ofrenda es por el pecado de toda la congregación de Israel. Si uno de los líderes de Israel peca al violar uno de los mandatos del Señor su Dios, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Dios bendiga a Tamar Zoe que está conectada con nosotros. En cuanto se da cuenta de su pecado, debe llevar como ofrenda un chivo sin defecto. Pondrá
la mano sobre la cabeza del chivo y lo matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas ante el Señor. Esta es una ofrenda por su pecado. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar para las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después debe quemar toda la grasa del chivo sobre el altar, así como lo hace con la ofrenda de paz. Mediante este proceso el sacerdote purificará al líder de su pecado. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, deberá llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Después el sacerdote mojará su dedo en la sangre y la pondrá en los cuernos del altar de la ofrenda quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la cabra, tal como lo hace con las grasas de la ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar y será un aroma agradable al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona, la hará justa ante el Señor y será perdonada. Si lleva una oveja como ofrenda por el pecado, debe ser una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar en las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después deberá quitar toda la grasa de las ofrendas, tal como lo hace con las grasas de una oveja que se presenta como ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Mediante este proceso el sacerdote purificará a la persona de su pecado, la hará justa ante el Señor y será perdonada. Bueno, acabamos la lectura. Dios bendiga a Yamali Cruz. Nos quedamos para comenzar con Levítico capítulo 5. La verdad es impresionante cómo a través de estas escrituras nosotros podemos ver que Dios sigue hablándonos, sigue mencionando tanta información importante para nosotros y saber lo que realmente le importa a Dios a través de un mensaje como esto, algo tan tremendo como lo son las ceremonias de purificación. Dios nos muestra su poder para con nosotros, nos muestra su bondad y cómo Jesucristo vino a cumplir este pacto tan poderoso a través de su vida, entregándola en la cruz de Calvario por nosotros. Dios bendiga tu vida. Ya nosotros terminamos con el plan de lectura, Levítico capítulo 1 a Levítico capítulo 4. Si puedes darle share a este video, ayudará a que otras personas que no han tenido la oportunidad de leer la Biblia puedan al menos escucharla y pueda ser de bendición para ellos. Eso traerá bendición para todo aquel que lo escuche, así como atrae bendición para ti y para mí. Les bendigo de una manera especial. Declaro que el Señor estará contigo durante este día. No temas, mantente tranquilo, enfocado en lo que Dios ya te ha demandado para ti. Sé que Él va delante de ti formando un camino lleno de bendiciones y también de provisión para todos y cada uno de ustedes. Así que mantente enfocado en lo que Dios te ha dicho, que Él proveerá, Él te bendecirá y te sustentará.
Bendiciones.